Amigos, muy buenos días. Buenos días. Era obligatorio arrancar este lunes 23 de febrero con el canto, la travesura, el ritmo, el desenfado de Willy Colón. Willy Colón, que ha dejado una profunda huella en la salsa, en nuestra música, en América Latina y en todos los que de una manera u otra valoran al género de la salsa por su riqueza musical y por los aportes en distintos ámbitos. Willy Colón, el malo del Bronx, se ha ido lamentablemente. Ocurrió durante el fin de semana y nos dejó a muchos con la garganta entrecortada. Esas piezas de Willy Colón, o que será, Idilio, Gitana, pues son definitivamente una experiencia. Ahí vi a Rubén Blades, quien tuvo sus diferencias con Colón, a quien lo acompañó durante algunos años, escribir incluso sobre la partida de su colega. Dicen que a Willy le decían el malo porque no era muy bueno, la verdad, tocando el instrumento, pero él se mofó de eso, se vistió como de los malos y además adelantó una extraordinaria carrera musical. Nada, hoy queríamos recordarlo. Sabemos que hay mucha gente que este fin de semana se ha pasado con ese con ese soundtrack, por decirlo de fondo. En mi caso fue así. El fin de semana me di una nota grande de Willy Colón. Compañeros, hoy 23 de febrero arrancamos la mañana muy atentos a lo que ocurre específicamente en el país azteca, en México, que durante la jornada de ayer y tras la captura y asesinato de uno de los principales narcotraficantes de ese país, ha entrado en una ola de violencia que ha saltado a los principales titulares del mundo. Capturaron ayer y murió el Mencho, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Se le consideraba la cabeza del cartel Jalisco Nueva Generación. Se ha confirmado tanto por las autoridades mexicanas como también por la vocería de la Casa Blanca que fue una acción coordinada entre ambos países para dar con la captura de este hombre que tiene más de 30 años en su haber, que fue condenado en Estados Unidos a principio de su vida por narcotráfico, que fue liberado, que volvió a México, que entró a las filas de la policía y que posteriormente se quedó con uno de los principales carteles de México, después del cártel de Sinaloa. En fin, se le conoce por, esta era una de las, de los montos que tenían para su captura, para quien diera con el 10 millones, y no sé si al final le dieron 15. Pero bueno, finalmente esto ha ocurrido. ¿Lo habrá cobrado de él? Sí, también. No sé quién lo habrá entregado, pero lo que sí ha ocurrido es que, señores, de 32 estados en México, 20 tuvieron eventos violentos, cierre de carreteras, quema de vehículos, quema de negocios comerciales, quema de gasolineras. Hoy hay clases suspendidas, vuelos suspendidos en México, tanto ayer como hoy, y vamos a estar haciendo seguimiento a este particular. Dice la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, que felicita la labor de las fuerzas de seguridad de su país, que han logrado contener creo que de 200, el dato se los doy, de 252 bloqueos, dice la señora Sheinbaum y las autoridades de ese país, específicamente el Gabinete de Seguridad, 229 fueron desactivados. Por lo tanto, insistían esta mañana en la prensa mexicana que solo se habían desarrollado o quedaban vivos 23 bloqueos en el país mexicano, un país que, por cierto, se adentrará en los próximos meses y ya está en las tareas de organización del Mundial de Fútbol que comparte con Estados Unidos y Canadá. Jalisco, precisamente, es uno de los lugares en donde se desarrollará juego del Mundial. Eso estará sobre la mesa. Quizás haya quien se pregunte si
se puede ir a México, si es seguro ir a México, si las autoridades van a contener esta explosión de violencia tras la captura de este peligrosísimo narcotraficante, jefe, repito, del cartel del Nueva Generación. Finalmente, compañeros, en el ámbito local, no quiero extenderme, están contando por minuto la hora para que se inaugure la línea 2C del metro de Los Alcarrizos. El presidente, según se ha informado por el gobierno, va a inaugurar esta obra mañana, 24. No sé exactamente a qué hora. Mis compañeros a lo mejor tienen la precisión del momento exacto, pero sabemos que están trabajando de manera acelerada. Vi una visita de Yaelisa con el exministro de Obras Públicas del INE Ascensión al kilómetro 9. Yo no sé si del INE, a del INE no le luce mucho pasarse por ahí, pero está bien. Pero es a las 3, pero... Es a las 3. En la estación de Los Alcarrizos. Allá lejos. ¿Dónde llega? Bueno, no. Van a salir de donde llega. Pero no lo van a inaugurar desde el 9, ¿no? No, en Los Alcarrizos a las 3 de la tarde. Dice es que llegarían sucios, llenos de polvo allá. Dice la convocatoria. Bueno, a las 3 de la tarde mañana en el Marco Adón de Los Alcarrizos, ahí están optados ese nombre allá. Exacto. Ni los alcarricenses se han puesto de acuerdo. Bueno, buenos días para mis compañeros, buenos días Nelson, Federico, Héctor y a todos los compañeros de Despierta con CDN que están acá desde temprano, además con el equipo de 6 AM. Buen día. Buenos días, Catherine, Nelson, Héctor, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan, bienvenidos hoy a Despierta con CDN, 23 de febrero. A Dios en las gracias por el amanecer de este nuevo día y a ustedes también por su sintonía. En el plano internacional hay un poco de noticias pequeñas pero importantes. Nelson, continúan en Ginebra los diálogos entre Irán y Estados Unidos. Mientras tanto, toda la capacidad armamentística norteamericana se está desplazando. 2 portaaviones están en las aguas circundantes a Irán. Hay un tema con los aliados que estarían brindando soporte de plataforma, de aeronaves de abastecimiento y todo eso, porque nadie quiere verse de alguna u otra manera vinculado a lo que podría ser un ataque por temor a represalias, sobre todo los vecinos. Ojalá esas conversaciones terminen en buen término. Mientras tanto, en Irán, el día de hoy hay protestas a nivel de algunas universidades. En Estados Unidos, aparte de la tormenta invernal que señalaba Catherine, hay otra tormenta que es la generada por el fallo del Tribunal Supremo el pasado viernes, donde desmontaba la política arancelaria del presidente Donald Trump, tumbando el 10%, los impuestos que había puesto en diferentes gradaciones. A seguidas de eso, el mandatario estadounidense impuso nuevamente el 10% a través de otra legislación, no de la que se apoyó en ese momento, pero a menos de 14, 16 horas después, al otro día, sábado, se despachó con otro anuncio diciendo que no va a ser un 10, que va a ser un 15, amparándose en otra legislación también. Aunque a diferencia de esa que viene del punto de vista comercial, establece apenas una vigencia de 150 días. Es decir, que el Tribunal Supremo anuló la política de aranceles impuesta por el presidente Trump y él ripostó con una imposición nueva vez y con incremento tarifario a un 15%, pero con fecha de caducidad. Esperemos que ese choque de trenes judicial se dirimirá dentro de los marcos de esos 150 días. Ya señalaste lo de Venezuela, lo de México, Catherine, pero en Venezuela 200 presos en la Casa del Rodeo iniciaron huelga de hambre el día de ayer. Porque caramba, si usted va a hacer una ley de amnistía, evidentemente que hay gente que cuando la adversó a usted cogió las armas. Entonces decir que los que se fueron por el lado militar, no, a esos no, solamente a los que estaban marchando en la calle pacíficamente. A los que me querían tumbar, que eso es parte de la violencia política que empezó en 1999, y no lo digo yo, lo dice la usurpadora Delcy. Bueno, pues entonces ahí está. Eso Guzmán no hizo eso aquí. Guzmán no discriminó, ¿verdad? Cuando dijo quiénes tenían armas y quiénes no. Todos para afuera, o son todos presos políticos o no lo son. Bueno, pero mientras tanto 200 presos políticos están presos, pero debemos celebrar que están saliendo los demás. En el plano local, el presidente Luis Abinader está con tendrá que ser, estoy siendo irónico, sarcástico, tendrá que ser algo vinculado al 27 de febrero, porque está inaugurando. Santiago Rodríguez el sábado liberó la taguilla de la presa de Sabaneta.
En el acueducto de Monción lo inauguró, 50,000 personas serán beneficiadas con agua. Hay que ver lo que es tener agua en la línea noroeste. Esos son el tipo de obras que impactan. La barrera de salinidad, que una vez estuvo aquí Fellito Suberví hablando de ella, y finalmente fue inaugurada, representará 136 millones diarios de galones de agua que beneficiarán a más de 2 millones de personas en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Norte. El problema de agua del Gran Santo Domingo, el presidente Abinader evidentemente no dejó de poner una banderilla política ahí y dijo que por ahí del 2004 no se hacía una obra vinculada al agua. Habrá que ver si incluyó en el 2004 a su compañero Hipólito. Una noticia, el PLD inició ayer su proceso, que no sabremos cómo Héctor, bajo qué mandato legales que lo está ejecutando, pero de consulta entre sus 8 precandidatos, que son precandidatos, porque el proceso arranca en julio del año que viene. Entre ellos está Gonzalo Castillo. Estaremos viendo lo que pasó ahí cuando mencionaron ese nombre. Y finalmente, el gobierno publicó hoy en un anuncio de espacio pagado, el Ministerio de Educación, el bono 1000 para los estudiantes. Yo estaba consultando, por suerte no aparezco. Sigue todo, sigue a 1000, mírenlo ahí, vuelve el bono escolar. Yo lo que quiero es que el Ministerio de Educación, si se respeta, ponga sobre la mesa el estudio que correlaciona el incremento del rendimiento escolar con ese bono. ¿O para qué estamos regalando 2.500 millones de pesos? Y ni siquiera sé si son 2.500 millones de pesos, porque tampoco han dicho la cantidad exacta. Pero como aquí el Estado le ha perdido respeto al dinero, ahí vamos a regalar 2.500 millones que no les sobran aparentemente, no les faltan aparentemente a otras instituciones del gobierno. Con eso se harían muchas obras también, presidente. Buenos días. Bueno, un par de turbinas tiene el bono ahí, a 1000. Va a 1000 ese bono. Pero ni modo, señores, el lunes 23, atento a la tormenta en el este de los Estados Unidos. Atento, muy atento a eso. Una bomba. Bomba ciclónica. Es una bomba, incluso está considerada entre las 10 peores de la historia de Estados Unidos. Me gustó lo del alcalde Mandani, un nuevo estilo de gobernar. Emergencia nacional, prácticamente un toque de queda. Desde anoche a las 9 de la noche no pueden transitar vehículos. Solo los de emergencia, ¿verdad? Ambulancia, la policía, los remolcadores. Hasta hoy a las 6 de la tarde, un caos. Eso incluye New Jersey y Massachusetts, zonas vecinas. Una tormenta bastante fuerte. Los vuelos, anoche 14,000 vuelos habían sido afectados. Desde y hacia República Dominicana, unos 25, me imagino que eso va a empeorar en el día de hoy. Pero atento a nuestros compatriotas, a ver cómo la van a pasar hoy, principalmente a los que residen en la costa este de los Estados Unidos. Por lo menos los compadres no van a taxiar hoy. Ayer trabajaron intensamente para recuperar parte del tiempo perdido. Lo de los aranceles de Trump, Federico, yo creo que eso fue un mensaje que envió el Supremo. Ese Supremo va a seguir siendo conservador y va a seguir dominado por Trump, pero creo que Trump está asustando hasta a los mismos jueces del Tribunal Supremo. Y le mandaron un mensaje: espérate, aguanta, no se puede. Tú no eres el dueño del mundo. Da una idea de que el Tribunal Supremo dice que esos aranceles tiene que imponerlo el Congreso. ¿Y por qué Trump no va al Congreso? Porque el Congreso ya dio señales con lo de Canadá que no le va a aprobar esa política arancelaria. Se creía que Trump dominaba las 3 patas, pero están cojeando algunas de esas patas. Yo creo que en Estados Unidos, coincido con algunos analistas que dicen hay una protoguerra civil. Una protoguerra civil. No va a ser como la guerra de secesión, pero si usted se da cuenta la división que existe en el seno de esa sociedad. Si usted ve los gobernadores de Minnesota, de Virginia, de New Jersey, de Massachusetts, de Chicago, de California, que dicen nosotros no vamos a permitir que el ICE opere aquí. Y usted ve a la policía, usted ve al sheriff también con las autoridades. A la gente aquí le choca eso porque el policía le dice no van a actuar ustedes aquí en esta cuestión. Ahí está, una situación bastante difícil. Incluso el viernes lo de la sentencia opacó el informe de la economía del cuatrimestre, del último cuatrimestre. Solo 1.4%
el crecimiento del PIB en Estados Unidos. Se esperaba 3 y pico o 4, 1.4. Se lo están atribuyendo al cierre del gobierno, aquel histórico cierre de más de 40 días, pero en Estados Unidos hay una situación bastante delicada, sumamente delicada, y no sé si lo de Irán se va a meter en camisa de 11 varas. Atento a lo que puede ocurrir allí porque se puede salir de madre. Eso es de Maquiavelo, cuando tú tienes problemas internos, porque no estamos hablando del caso Epstein, cuando tú tienes problemas internos, busca uno externo para distraer la atención. Pero atención con lo de Irán, que eso se puede salir de madre. Buenos días. Muy buenos días compañeros, buenos días a todos los televidentes y a los que nos siguen por las distintas plataformas. Hoy, lunes 23, inicia una semana que promete que va a haber noticias. Esta es la semana, al final de la semana laboral, el viernes, va a ser la rendición de cuentas y va a ser también, se va a dar también, bueno, es el día de la independencia primero, va a ser la rendición de cuentas del presidente y también el inicio de una nueva legislatura. Tiene muchos retos, una agenda muy cargada, los congresistas y nosotros con la esperanza de que sí, de que pisen el acelerador algunos proyectos que son importantes y que no requieren quizá tanta discusión y otros que han sido muy discutidos. Sobre las inauguraciones, como decía Federico, que él dijo que con sarcasmo, pero realmente es una tradición aquí que los presidentes cerca del 27 de febrero aceleren el ritmo de inauguración de algunas obras. Lo importante en este caso es que son obras de impacto las que estamos viendo, que se han estado inaugurando en los últimos días. Fíjense cómo se ha visto la gran inversión que ha hecho el gobierno en el sector agua. Eso ha quedado evidenciado con obras que han sido inauguradas en el interior del país. Y ayer en el Gran Santo Domingo, la barrera de salinidad que mencionaba Federico. Ayer estuvo de cumpleaños Hipólito Mejía. Hay que felicitar a don Hipólito, que está muy activo políticamente. Son 85 años ya y él está bien activo. Ayer Carolina Mejía, la alcaldesa del distrito, que está recién llegada de Japón, tenía esa doble celebración. Hay una que es de trabajo y la otra es de familia. El carnaval del distrito, el desfile que se dio ayer y el cumpleaños de papá, el cumpleaños de Hipólito Mejía, que es el jefe de campaña del proyecto de su hija. No hay que designarlo, se sabe. En la práctica lo está haciendo, está activo, participando en actividades como vocero. A veces da declaraciones que usted sabe que son de Hipólito, que le salen a Hipólito, que no es una estrategia ni nada planificado, pero ese es el Hipólito Mejía que nosotros conocemos. En el plano local, ustedes nos han mencionado muchas noticias internacionales y locales. Ayer el PLD acaparó la atención de la gran mayoría, hace mucho que no lo hacía, con esa importante reunión del Comité Central. Un paso importante y arriesgado. Puede salir muy bien lo que está haciendo el PLD, como también puede salir muy mal, porque es un riesgo, o sea, está dando un paso que no está basado en un marco legal y que depende mucho del consenso, depende mucho del acuerdo, de los acuerdos internos, de lo que se logre entre los principales dirigentes. Sería fatal para el PLD que haga este proceso y que después venga un grupo importante y luego entonces quiera objetarlo, incluso acudir a las instancias legales, al Tribunal Superior Electoral o hasta el Tribunal Constitucional. O sea que es un paso muy arriesgado el que está dando el Partido de la Liberación Dominicana. Es un proceso similar al que realizó para las elecciones pasadas, en la que adelantó la selección, la definición de su candidatura presidencial. Se podría decir que en aquel momento salió bien, porque todos estuvieron de acuerdo, los resultados fueron respetados por todos, pero
los resultados en las elecciones no fueron halagüeños. De hecho, tocó fondo el PLD porque apenas logró 2 dígitos en su votación, cosa que no había ocurrido en la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero de ese tema vamos a estar hablando con mayores detalles. La sorpresa, no tan sorpresa, porque ya durante estos días se habló bastante. Incluso el viernes aquí yo le decía, va a aumentar la lista de candidatos. O sea, la lista de aspirantes no es la de 5 menos 1, o sea, no es la de 4 que conocíamos, sino que iba a aumentar, y así se dio. Pero de ese tema vamos a estar hablando más adelante con mayores detalles. Vamos a ver ahora la portada del Caribe y de CDN. Ya está listo nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, muchísimas gracias. Muy buenos días para todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos que están en sintonía con nosotros en este inicio de semana. Vamos de inmediato a colocar en pantalla las informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe. Lo hacemos con el sector MIPYMES, las cuales representan el 32% del Producto Interno Bruto y el 61.6% del empleo en República Dominicana. En otra nota que compartimos en la mañana de hoy es que el Banco Central informa sobre el aumento de 133.915 nuevos empleos en el año 2025. Además, damos seguimiento a una tormenta invernal que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de los Estados Unidos. Y cerramos la portada con Visit Santiago, y es que Santiago pues tiene una cita que integra la cultura, el deporte, la salud y el turismo. La ciudad fue sede de conciertos de Juan Luis Guerra, también Pro Cigar, el festival, torneos de golf, además de la gimnasia artística de Mega Gym. En la contraportada del Caribe esta mañana hablamos de deportes y del equipo Cibao FC que venció este fin de semana a Moca FC y lidera la liguilla en la LDF. Vamos de inmediato a invitarles que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de la Asociación Dominicana de Profesores, que otorga acompañamiento legal a un profesor que fue agredido en el Liceo Juan Pablo Duarte. En otra nota, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad instando a sus ciudadanos a permanecer en sus hogares en el estado de Jalisco y en otras 5 ciudades del país. Y cerramos en Nueva York, que ha declarado un estado de emergencia ante la fuerte tormenta invernal. Así que todas estas informaciones les invitamos que las amplíen haciendo clic en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquieran una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. A continuación, las predicciones del clima para este lunes y para mañana martes. Dice el Instituto Dominicano de Meteorología que va a amanecer soleado, una mañana clara en gran parte del territorio nacional, pero la aproximación de una vaguada asociado a un sistema frontal incrementará el contenido de humedad de forma gradual y paulatina. En consecuencia, se prevén incrementos nubosos, generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento, los cuales serán de mayor intensidad y frecuencia durante la tarde de este lunes y la noche sobre diferentes localidades del país. Mañana martes, la incidencia directa de un frente frío provocará incrementos nubosos significativos, generadores de precipitaciones de distintas intensidades y frecuencias sobre varias provincias del territorio nacional, principalmente las localizadas en el litoral atlántico, desde la Altagracia hasta Montecristi, además de las regiones sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste, la Cordillera Central y algunos poblados de la zona fronteriza. Dichas precipitaciones
podrían originar diferentes tipos de inundaciones. Enterados ya hoy, la mañana amanece clara y soleada, pero en la medida que avance el día, la tarde y la noche, ocurrirán aguaceros dispersos y fuertes en ocasiones. Hasta aquí el informe del tiempo para este lunes 23 de febrero. 7:33 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Saludamos a la gente que nos sintoniza, los amigos por Facebook Live. Ahí está Francisco Marte. 1975, álbum de la salsa de Willy Colón, El Malo, Héctor Lavoe, El Bueno y Yo Motoro, El Feo. Saludo, Francisco, un abrazo. Kelvin Torres, buenos días, Catherine. Sigo en Santiago. Mandé la foto diciendo en esta noche, cierto. Gracias, querido Kelvin. Un abrazo. Ayer tuvimos a Susana Gotró. Fue profética esa entrevista con Susana porque en el momento en que grabamos no había surgido ni la carta de Abel, ni la concreción de la aspiración o preaspiración, como quieran llamarlo, de Gonzalo Castillo. O sea que el tema fue el PLD y qué bueno que tuvimos a Susana Gotró la semana pasada para hablar, entre otras cosas, sobre la tolda morada. Alan Daniel Vargas Corsino está conectado, también gracias, Alan. Johnny Díaz, hey Héctor, Nelson, ¿cómo están todos? Respóndanle ustedes, caballero. Saludos, saludos. Delio Samuel Marmolejo Frica nos manda buenos días, que también está... ¿Qué? ¿Cómo está todo? Yo con sueño. ¿Tú con sueño? De lunes. Fede tiene sueño, Fede está en modo lunes. Doble porción de café reina para Federico. Jacqueline Pérez, saludos, buenos días, bendiciones. También Monchiraldo, que está conectado en Despierta. Por aquí está, ya lo saludé, tanto a Kelvin como a Alan. Un abrazo para la audiencia, 7:35 minutos. Hoy tenemos muchos temas. Entremos inicialmente en el ámbito de la política local y esto que les comento del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, porque en el plano de la política local, Gonzalo Castillo vuelve al ruedo como aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, luego de que su inscripción fuera acogida durante la reunión del Comité Central celebrada el día de ayer. Como nos cuenta Yaril Calcaño, la lista preliminar presentada por la organización política incluye además a otros 7 aspirantes. Veamos. Gonzalo Castillo, quien fue el candidato presidencial del PLD en los comicios del 2020, volverá a participar en el proceso interno de su partido buscando dirigir los destinos del país. La fuerza del pueblo, y esa la tengo yo. Su nombre en la lista de aspirantes fue dado a conocer por el secretario general de la organización política al momento de anunciar que recibió una comunicación enviada por el propio Castillo para ser tomado en cuenta. Valora y acepta la ponderación del Comité Central y acepta ser incluido en la lista de aspirantes presidenciales. Con la carta de Abel, ¿qué se hizo? En la comunicación del compañero Abel Martínez fue recibida, es un derecho que él tiene, igual que otros compañeros. De hecho, el protocolo ya consigna eso, hay unos plazos de ley, por lo tanto cualquier persona tiene el derecho de presentarse en los plazos de ley. Y nosotros hemos cuidado de esa parte. Por ejemplo, el compañero Juan Ariel también dijo que en el mes de junio, más adelante, se iba a pronunciar al respecto, o sea que hay esa flexibilidad. Además de Castillo, en la lista figuran otros 7 aspirantes, entre ellos Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Francisco Javier García, Ramón Ventura Camejo, Luis de León y Mario Bruno González. Para Iván Lorenzo, vicepresidente del PLD, a partir de ahora se reconfigura por completo el escenario político. No tenemos dudas, el Partido de la Liberación Dominicana va a repuntar y va a competir por el primer lugar. Lo que ha ocurrido en el día de hoy, el entusiasmo y la alegría que reina en los compañeros y las compañeras en el día de hoy, evidencian que es un partido que está ahí, que desafortunadamente para el gobierno no pudieron sepultarnos y que nosotros estamos comprometidos con los mejores intereses de la sociedad dominicana, que volvemos a gobernar en el año 2022. Los trabajos de la Asamblea del Comité Central fueron dirigidos por el presidente del partido, Danilo Medina, con 1.103 miembros equivalentes a un 70% de la asistencia, dando legitimidad a las decisiones adoptadas. Será en el último trimestre de este año cuando el PLD escoja a un único aspirante presidencial a través de una consulta que excluirá a quienes figuren en el padrón de otro partido político. Yarilis Calcaño, CDN.
Bueno, ahí está el evento que hubo ayer del Comité Central del PLD. Está la parte legal, que tienen que buscarle el bajadero, el famoso bajadero del que hablan las personas que son titulares de instituciones públicas, para ver cómo van a sortear las restricciones que están muy claras en la ley de partidos, los avisos que de manera jurídica, a través de actos alguaciles, la Junta Central le envió a diferentes partidos que estaban haciendo actividades extra campaña, entre ellos el PLD. Y en definitiva, hay un tema jurídico que colisiona con una realidad política a la cual el PLD se debe en primer lugar, que es tratar de hacer la mayor brevedad posible, seleccionar a su candidato. Eso es legítimo en términos políticos perfectamente, sobre todo en el contexto de que el otro partido de la oposición, por cierto, el mayor partido de la oposición, que es la Fuerza del Pueblo, tiene el suyo. Y el PRM en 3, 4, 5 meses se está cuadrando también. O sea, visiblemente se estará cuadrando. Aunque la aclamación no se haga, el tecnicismo no se haga. Pero cómo el PLD va a sortear las restricciones de la ley. Y además, eso por un lado. Y la segunda pregunta que me hago es cuál fue la noticia, si el PLD hizo ese evento ayer o si Gonzalo se presentó. ¿Cuál es la noticia de esas dos? Porque aquí lo lo relevante políticamente es que una persona que dijo que no iba, que cuando terminó en el 20 con un 38% se retiró, decide al finalmente se le dio a su comité electoral y poder imponerlo en la agenda. Y ojalá pudiéramos, en lo que los demás compañeros hablan sobre eso, que producción ponga la escena donde desde la cámara de espalda Johnny Pujols menciona el nombre de Gonzalo Castillo, para que usted vea lo que pasó ahí en esas 1000 y pico de personas que estaban sentadas ahí. ¿Qué pasará con un expediente que está corriendo en la justicia? ¿Quién decidirá finalmente? ¿La Junta Central, la sentencia de un tribunal o las urnas? Eso lo veremos. Pero lo único que se puede destacar como relevante y bueno para la democracia es que, como dijo Iván Lorenzo, el PLD está activo y eso es importante, porque en la medida que los partidos políticos, incluyendo lo de la oposición, se fortalece, la democracia también lo hace. Al PLD le conviene estar activo, está en una situación bastante delicada de cara al futuro. Estaba hablando con algunos analistas políticos, aquella expresión de Danilo de que no se van a aliar a nadie, que el que quiera venga, buscándole sentido. El PLD está compelido a acudir solo a las elecciones, solo en el sentido de que no va a ser alianza con la fuerza del pueblo, pero todo el que quiera ir, que vaya. Es un escenario delicado. Ahora, esto de la candidatura, lo de Gonzalo pudo ser parte del marketing, pero a la postre da señales de improvisación. Eso de que voy, que no voy. Recuérdense que Gonzalo prácticamente fue impuesto aquella vez. No estaba ni siquiera en los bolos que estaban en la tómbola, y ahora aparece de último momento Gonzalo Castillo. No sé, uno desde fuera desconoce la fuerza de Gonzalo a lo interno, las mediciones que ellos están haciendo, porque obviamente si Gonzalo entró y se mantienen los escenarios internos del PLD, Gonzalo va a ser el candidato. Aunque ahí vienen Francisco Javier, que dice que está puntero, la nebulosa de Abel, eso le creó ruido a esa reunión del Comité Central. Y después una planilla de 8 candidatos que yo no entiendo. Por ejemplo, hacía mofa alguien en el Caribe de que pusieron a Francisco Javier primero en la lista. Entonces no se sabe cuál fue el criterio, porque lo que se estila es hacerlo en orden alfabético por el primer apellido. En todo caso sería Gonzalo. Y segundo... Así que Gonzalo fue de última hora. Sí, por eso no mismo, dio tiempo. Tal vez fue cuando se escribieron. Cuando lo convencieron. El segundo sería Domínguez Brito por la D. Ajá. Me dice Héctor Marte anoche que el segundo sería de León, Luis de León. Pero Luis de León, yo creo que el PLD, por ejemplo, sí. Luis de León es el eterno candidato a la presidencia. Él siempre se inscribe y nunca le han contado los votos. Entonces alguien debe decirle, Luis, yo sé que estatutariamente tú tienes derecho. Y que la democracia. La democracia, y le dicen todas las cosas, pero no te vamos a inscribir. Y salgo a decir por ahí. Además, hay 2 personas desconocidas que me cuentan que cuando mencionaron su nombre,
de la concurrencia y son militantes al máximo nivel, se miraban la cara. Entonces eso desluce un poco la nómina, la lista, pero ni modo. Ahí está el PLD haciendo el esfuerzo y suscribo lo que se dice de la telaraña legal, del equilibrismo que ellos tendrán que hacer para vadear las legislaciones existentes. Bueno, 8 aspirantes, uno más que el PRM. Tienen uno más que el PRM. No es que sea una ventaja ni una desventaja, simplemente lo menciono porque es un dato interesante. La lista se estuvo ampliando y reduciendo. Había 4, luego se integró Ventura Camejo antes de la reunión del CP. En la reunión del CP salieron 5 aspirantes. Decíamos el viernes pasado, en la reunión del CC va a modificarse eso. Efectivamente, no solamente que Abel salió y quedó nuevamente en 4 la lista, sino que se amplió con Gonzalo y los otros dirigentes, Luis de León, Mario Bruno y Manfred Mota, poco conocido. Mario Bruno es un dirigente del PLD de La Vega, que cuando se intentó ahora hacer un proceso, fue de los primeros que se inscribió, que decían en ese momento que solamente Francisco Javier García estaba de acuerdo con adelantar el proceso y que él mismo era que estaba mandando a inscribir otros para validarlo. En ese momento el Tribunal Superior Electoral tumbó esos intentos. El PLD está apostando otra vez a un relanzamiento, o sea, esto es una apuesta arriesgada, lo que está haciendo, el proceso que está en marcha. ¿Cómo va a salir esto? Como decía ahorita, depende de varios factores, pero sobre todo de que todos estén de acuerdo y que todos se empujen en la misma dirección. Estos procesos últimos del PLD han estado rodeados de contradicciones y de paradojas. Miren esto. En el proceso pasado, Gonzalo Castillo decidió no participar y tenía buenos números. Venía de unas elecciones en las que había obtenido un 37%. Decidió no participar. Entonces, en ese momento, las encuestas daban favorito, segunda paradoja, daban favorita ampliamente a Margarita Cedeño y ganó de manera amplia a Abel Martínez. Y yo diría que otra paradoja también es que Abel Martínez logra la victoria ampliamente, logra que todo el mundo acepte los resultados, pero el PLD siguió dividiéndose. O sea, esos resultados no frenaron ese éxodo hacia la fuerza del pueblo y se mantuvo ese ritmo que afectó todo el tiempo, todo el proceso de Abel Martínez. En esta ocasión, Abel Martínez, que encabeza las encuestas, se niega a participar. Oigan esto, Abel Martínez ahora está adelante, ahora encabeza las encuestas y se niega a participar. Para hacerlo todavía más paradójico el asunto, las razones que él menciona es que no está de acuerdo con un proceso que choque con la ley, que choque con la Constitución. O sea, la misma metodología que se utilizó en el proceso anterior pasado, en el que Abel Martínez fue electo candidato. Y entonces lo último, Gonzalo Castillo se decide ahora a participar. Ahora mismo está en un caso judicial que está pendiente de decidirse si va a juicio de fondo. Pero miren cuántas paradojas en un espacio de menos de 4 años ha tenido el PLD en su estrategia y en su proceso de definición de la candidatura presidencial. Eso es un pasito para adelante, un pasito para atrás, como la canción de Ricky Martin. Yo no sé si sea estrategia la palabra que ha utilizado el PLD. Yo creo que ha intentado varias, no ha sido una. No le fue bien de una manera, ahí están los números. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana se ha adentrado en un proceso en el que, cuidado, porque cualquier otro pelo en el sancocho puede seguir generando esta sangría que no le ha hecho bien a la tolda morada, hay que decirlo así. Hay 8 aspirantes presidenciales, como bien señalan mis compañeros. Me sorprende lo de Gonzalo Castillo porque, como les comenté, creo que en este programa hace algunos
mesa, aunque la gente tiene todo el derecho del mundo de cambiar de opinión, él me había dicho que no estaba interesado, a diferencia de lo que decía Gustavo Sánchez, que siempre insiste en que sí está, y que incluso llevó adelante una actividad en la que Gonzalo no estuvo. Era la actividad para presentar la candidatura de Gonzalo, pero Gonzalo no asistió. Entonces, mire, este afán de seleccionar con antelación al candidato, en el último proceso le dio un resultado negativo al Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a resultado final. O sea, le dio malos números. Pero no necesariamente eso se puede traducir solamente con la escogencia 2 años previo a la contienda. Hay que esperar cómo avanza el proceso, y sobre todo a mí me va a gustar ver cómo el Tribunal Superior Electoral y la Junta va a llevar adelante esto. Por eso qué bueno que tengamos más adelante a Andrés Navarro para que nos cuente cómo es que ellos van a hacer esta contienda interna. Si la van a hacer abierta, ¿con qué cédula? La cédula todavía está en proceso, la Junta Central no ha terminado de entregar los documentos de identidad. Esto que ocurrió en el año 22 con Abel Martínez y que la Junta dejó correr, la llamada, ellos le llamaban consulta, compañeros, recuérdenme, que decían que no era elección y que no era candidato y no era aspirante, tratando de cambiarle los nombres a las cosas, que todo el mundo sabe que estos 8, aunque usted los llame preaspirantes, son candidatos. O sea, no los podemos llamar así porque la ley no lo señala. Pero bueno, es una aspiración presidencial. Entonces, bueno, ahí eso la gente advierte cuando los partidos le buscan nomenclatura política para tratar de burlar la ley, y la Junta Central Electoral, bueno, tendrá que hacer su trabajo. A mí me llama la atención cuál va a ser el procedimiento, si será cerrado, si será abierto, pero que Gonzalo finalmente se haya montado en el barco. Me dice que quizás alguien le habrá asesorado y le habrá dicho, entra allí mientras el proceso judicial en tu contra sigue abierto, porque como quiera, no es igual. No me entra en la ecuación Ventura Camejo, no me entra. Tampoco. El único que repite del anterior es Domínguez Brito. Margarita no va. Okay, Ventura es amigo. Digo, la puerta está abierta todavía. Sí, se puede. Por eso. Ventura es un gran amigo, incluso desde principios de los 70 en Santiago, en la lucha de los liceos. Yo estoy tratando con mucho respeto, con mucha altura a Ventura Camejo, pero no lo sentía activo en la política. Entonces no sé si el esquema de la inscripción tenga algo que ver con una estrategia, de que sean 8, porque podrían ser 3, 2, 1. Me gustó un tuit X, como tiene que llamarle Margarita. Sí. Ella esto no es un tema de... Es una mujer de partido. Claro. Ella es una mujer de partido. Y que le aplaudieron mucho a doña Margot ayer. Dice, creo que ella nace en el Caribe, que ella, Juan Ariel, que podían entrar en cualquier momento. Podrían, claro. Sí, todavía claro, no. Sí. O sea, No, y Juan Ariel parece que ahora lo dijo expresamente ante la comisión, que había la posibilidad, pero que le dieran hasta junio, me parece. Terminé en Harvard, una cosa así. Sí, Estaba con Omar allá. Ay, pónganme la foto de Omar y Juan Ariel. Miren, mientras acá están eligiendo gente, allá parece que se dan nuevas fotos, nuevas imágenes interesantes. Es un evento académico, deja de... No, ¿Por qué? Académico. No, pero Harvard es Harvard. No, pero pónganme esa foto. Pónganme la foto de Omar y Juan Ariel Jiménez. Incluso hay... Coincidieron en la academia. Pero bien, miren. ¿Les gusta? Y apoyado por el Partido Reformista. Y me gusta que tienen como los colores de la bandera, mira. Blanco, Lo azul, están rojo. potalizando mucho a Omar. ¿Vieron la visita de la embajadora de Estados Unidos? ¿A cuántos senadores ha visitado ella? Pregunta un amigo televidente. Él es el senador del distrito. Él es el senador de donde ella vive. Ella no es embajadora de la capital. Ella está haciendo su trabajo, Nelson. Ella está recorriendo los sectores importantes del país. Pero hay mensajes que se leen entre líneas. Bueno, pues tú léalo entonces. No, yo le estoy Me dando parece que lo estás leyendo bien. Yo le estoy dando esa lectura y mira dónde está en Harvard. Sí, me parece que lo estás leyendo bien. Y muy lo bien. veo en una serie de foros de pensadores y cosas que lo invitan. Bueno, a mí me gustó esa foto, me gustó además el No, encuentro. pero viste la participación de Sí, Juan Ariel. me pareció extraordinario. Además Juan Ariel, profesor allí en la Titular. profesor titular.
que no es un invento. Vámonos a pausa, que cuando regresemos tenemos el tema de México y hay un periodista amigo que nos va a dar detalles de cómo amanece el país azteca. Ya regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso, 7:59 minutos de la mañana. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, marcó ayer un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México y ha desatado una ola de violencia en el occidente de ese país. El ejército mexicano ha informado que el líder del cartel Jalisco Nueva Generación murió tras resultar herido en un enfrentamiento con militares en el municipio de Tapalpa. Eso es precisamente en el estado de Jalisco. Sabemos que ha habido, como les dije, algunas acciones violentas, quema de vehículos, hubo por lo menos hasta ayer suspensión de vuelos, corre en los aeropuertos. Las imágenes están servidas en la prensa internacional, pero queremos saber cómo amanece México hoy. Tenemos el gusto de conversar con Pedro Gamboa, es periodista de Milenio, Multimedios de México. Él está precisamente en la capital mexicana. Hola, querido amigo, muy buenos días, colega. Catherine, buenos días para ti, buenos días para todos, saludos desde la Ciudad de México. Sí, lo mencionabas muy bien, efectivamente, ayer se registró, para decirlo en la dimensión correcta, la captura y posterior abatimiento del capo más poderoso del mundo, el capo más peligroso del mundo entero. Ni siquiera, para ponerlo en perspectiva, mafias como la italiana, mafias como la albanesa, etcétera, tienen la estructura que logró el Mencho para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una presencia en más de 60 países, incluso llegando hasta Nueva Zelanda, presente en cada uno de los estados de Estados Unidos, también presente en todo el territorio mexicano, algo que ni siquiera el propio Chapo Guzmán en su momento con el Cártel de Sinaloa logró completar, tener esa presencia. La fortuna que tenía el Mencho rondaba cerca de los $1,000 millones, lo cual utilizaba para comprar armamento, equipo de última tecnología, así como también sobornos, y la recompensa que ofrecía Estados Unidos por su cabeza al inicio era de $10 millones, después llegó Donald Trump en este segundo mandato y lo elevó a $15 millones, dando a ver la importancia y la prioridad que era para Estados Unidos poder capturar o abatir a este personaje, a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Este operativo se da en colaboración, parte del ejército mexicano, con Estados Unidos en cuestión de inteligencia, no en operatividad. No hubo como tal marines estadounidenses operando el mismo, sino a partir de la inteligencia que pudo proveer a Estados Unidos, fue que pudo realizarse también este operativo. Y posteriormente, una vez que ya se registró este hecho, pues se dieron a conocer también imágenes que ya le han dado la vuelta al mundo, de quema de vehículos, quema de bancos, quema de negocios en 20 estados de la República Mexicana, 252 bloqueos carreteros, para ser exactos, en el último corte de apenas hace unas horas, donde también se había informado que el 90% de los bloqueos ya habían sido desactivados. Posteriormente, durante la noche, en Jalisco se volvieron a activar algunos, y solamente en ese estado se registraron la quema de 76 vehículos. Hubo 76 vehículos que en la mayoría fueron robados de la gente e incendiados en ese mismo momento. Catherine, la situación, compañeros, sí fue de mucha gravedad. La magnitud de lo que ha sucedido ayer en términos del combate al narcotráfico, insisto, no solo en territorio mexicano, sino en el narcotráfico contra el mundo, porque recordemos que el Cártel Jalisco Nueva Generación es líder en el envío y la venta de drogas como el fentanilo. Pues sí ha marcado un parteaguas, un punto de inflexión, como bien lo mencionaban. Pedro, nos luce importante saber qué ocurre ahora al margen de lo que es la acción de contención de las fuerzas de seguridad con la operación de este tipo de carteles. No es novedoso para estas situaciones que los carteles se reciclan, que siempre tienen un nuevo liderazgo. Y quiero preguntarte específicamente cuál ha sido la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en ocasiones anteriores se había mostrado en contra de descabezar precisamente a este tipo de bandas. Bueno,
En general, más bien, quien ha tenido un posicionamiento distinto fue el expresidente López Obrador, que si bien son del mismo partido de Morena y de la llamada Cuarta Transformación, sí se ha visto una diferencia muy notable en cuanto a la estrategia de seguridad se refiere, porque con López Obrador, si bien cayeron algunos personajes del narcotráfico como Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, como el propio Ismael El Mayo Zambada, compadre del Chapo Guzmán, pues eso ocasionó una guerra interna dentro del estado de Sinaloa. Y la perspectiva que se tenía en torno a la estrategia de seguridad en el sexenio anterior era una perspectiva en donde no había un combate como tal frontal hacia el narcotráfico. Hoy en día, la presidenta Claudia Sheinbaum, de la mano de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han perpetrado no solamente sino varios operativos más en donde han caído capos que tenían atemorizada, más bien aterrorizada a la población, a los comerciantes, a los empresarios, y que mantenían un control de algunas zonas, sobre todo rurales, y a partir de estos hechos, a partir de estos operativos, pues es que se han podido capturar o abatir a algunos de los más importantes. Pero recordemos que en el tema del narcotráfico, a rey muerto, rey puesto. Y, por ejemplo, lo que veíamos ayer de los bloqueos, la quema de establecimientos, este caos que se generó, eran los propios integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, los liderazgos regionales, diciendo, yo levanto la mano, yo tengo capacidad de fuego, tengo capacidad de movilización, capacidad de poderme enfrentar al Estado. Y esto se da también porque dentro de la familia directa de Nemesio Ceguera, pues no hay una persona que pueda sucederlo de forma inmediata, que pudiera llegar a ser como el líder natural. Y dada la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, que funcionaba un poco como franquicias, en donde se regían por un orden central, que era el Mencho, pues bueno, es que los líderes de los distintos estados están levantando la mano a través de la violencia para decir yo merezco estar al frente de esta organización, que es la organización criminal más grande del mundo. Se trata de una demostración de fuerza. A ver, que el que más incidencia tenga en la violencia de estos días podría llevar la delantera dentro del cártel. Esa es la explicación de ese efecto que vimos ayer en las calles, Pedro. Exactamente, es tal cual de esa forma, porque recordemos que el hijo de el Mencho, el Menchito, está preso en Estados Unidos, sus hijas no están dentro de la estructura criminal, tiene un hijastro que también se hablaba que podría llegar a sucederlo, pero en sí hay tres cabecillas dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación que son quienes están levantando la mano de una mayor fuerza para decir yo tengo que tener el control, sobre todo en el estado de Jalisco, que es en donde nace este cártel, que es el epicentro, la sede de este cártel Jalisco Nueva Generación. Y es entonces que vemos durante la noche todavía la reactivación de algunos bloqueos. Allá en Jalisco se suspendieron clases, se suspendieron los eventos. Hubo también un dato que me parece muy interesante y es que los propios cárteles ahora están utilizando la información como un arma también a través de distintas cuentas de X, de redes sociales. Cárteles alertaban que iba a haber masacres, que iba a haber tiroteos contra la población, tratando de generar un temor y que eso pudiera provocar un caos. Si a eso le sumamos que la gente en redes sociales comenzó a comprar como cierta esa información y a compartirla con los demás, es que se empezó a generar una especie de histeria social, en donde veíamos, por ejemplo, en el aeropuerto de Guadalajara ayer a la gente corriendo dentro de las salas, gritando que había hombres armados, cuando en realidad no lo había. Exactamente. Dentro del aeropuerto nunca se registró nadie con armas. Afuera, sí, sobre la avenida se registraron disparos, pero al interior
todo funcionó con normalidad, pero se debió justamente a la histeria provocada por la información falsa. Era eso exactamente lo que quería preguntarte, porque vimos las imágenes en el aeropuerto de Guadalajara y dijimos, pero bueno, ¿qué está ocurriendo? Más allá de que la gente está corriendo de un lugar a otro, no hay información confirmada de ningún atacante. Qué bueno que hayas hecho la precisión, Pedro. Última pregunta, porque se nos acaba el tiempo y no queremos molestarte demasiado en virtud de tu agenda. La posibilidad de que se desarrolle con normalidad el Mundial de Fútbol en los próximos meses es algo de lo que también se está hablando mucho. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? El Mundial de Fútbol para el gobierno mexicano es prioridad y lo es tanto al punto en el que el año que viene habrá elecciones intermedias para 17 estados de la República, para el Congreso, que eso le permite a Morena y aliados poder reformar la Constitución. Y te cuento esto porque la propia política interna tiene muy claro que nada puede suceder durante el Mundial, todo tiene que ser antes o después, incluso está en lo político. En el tema de seguridad, todavía más. Se espera una gran cantidad de visitantes viniendo a nuestro país, miles de millones de pesos en derrama económica, y el tema de la seguridad estoy completamente seguro que va a ser prioridad y para garantizarle a quienes vengan a nuestro país que van a poder disfrutar de una estancia y de una fiesta, que es lo que va a ser el Mundial acá en México. Así que desde ahorita la prioridad número 1 para el gobierno mexicano es eso, poder garantizar la seguridad de quienes visiten nuestro país para el Mundial. Nada, Pedro, muchísimas gracias. De cualquier manera, creo que el gobierno mexicano va a tener que convencer, porque claro, se prevé que haya mucha seguridad para el Mundial, pero también se podía prever que iba a haber violencia con la muerte de este hombre, que como tú bien señalas, era el principal capo del mundo. Pero Pedro, esperemos que la situación vaya tranquilizándose en las próximas horas. Gracias por la cortesía de habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ti, Catherine, compañeros. Saludos hasta allá. Un abrazo. Gracias. Ahí lo vieron, Pedro Gamboa, periodista de Milenio, Multimedios Monterrey. Gracias, querido amigo. Bueno, desde temprano hemos estado hablando del proceso en el que está inmerso el Partido de la Liberación Dominicana, que trata nuevamente de definir con anticipación su candidatura presidencial, en este caso para las elecciones del 2028. Una reunión muy importante se dio ayer del Comité Central, se tomaron varias decisiones y de eso nos va a hablar don Andrés Navarro, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además es uno de los integrantes de la Comisión del Protocolo, la comisión que está organizando este proceso. Buen día, don Andrés, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes, Héctor. A los demás, pues un placer de nuevo estar acá. Gracias. En la reunión de ayer se definieron las precandidaturas, bueno, los aspirantes, se establecieron fechas. Así es. Y hay un elemento del que se ha hablado poco, el protocolo. O sea, el protocolo no se ha dado a conocer. Exacto. Lo estamos esperando, por cierto. Claro, sí. Sí, va a ser un documento público también, porque todos los miembros del Comité Central deberán conocer ya la letra. Fue leído para fines de aprobación en la Asamblea. Cuando hablamos de protocolo, lo que estamos hablando es de un conjunto de criterios, principios, procedimientos, metodologías que deben llevarse a cabo para ir perfilando cuál será el aspirante presidencial único para los fines de las elecciones del 2028. Todavía no podemos hablar de candidato presidencial porque hay que esperar los tiempos que establece la ley, pero sí en el marco de las estrategias que pueden definir los partidos para su labor de cara a las elecciones, le corresponde, pues, en el caso nuestro, ir perfilando y seleccionar. La pretensión es que a final de este año, en el último trimestre, la fecha exacta, ya el Comité Central facultó al Comité Político para que la defina, pero sí debe ser en el último trimestre de este año 2026, establecer un procedimiento para identificar, seleccionar a ese aspirante o puede ser un dirigente, un hombre o una mujer dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el protocolo define, es como especie de unas reglas de juego internas. Claro. Para que podamos llevar en armonía, con transparencia, con sentido de equidad este proceso. El último trimestre.
Sí, exactamente. O sea, estamos hablando de octubre a diciembre. ¿Y por qué en el primer trimestre? Da la sensación como que se precipitan las decisiones. No son precipitadas, Nelson, si te das cuenta que los partidos deben definir estrategias para ir posicionando sus figuras, las figuras que van a competir en la contienda electoral. Y en este caso, los tiempos que se ha establecido el PLD en el marco de las condiciones y también de las regulaciones, es un momento oportuno, un momento que permite que estos compañeros que aspiran, que hasta ahora son 8 los que se han presentado, puedan ir a todas las estructuras del partido, puedan visitar todas las provincias, tener incluso contacto con sectores de interés en las provincias, y esto también genera un espíritu de democracia. O sea, muchas veces nosotros como sociedad aspiramos a tener un voto consciente el día de las elecciones, y no hay mejor manera para que el electorado pueda ir a elegir quien será el presidente de la República o la presidenta con conciencia del perfil de las propuestas. Y precisamente eso es lo que está procurando el PLD, tener un proyecto presidencial que esté basado en contenido y en madurez, y eso amerita tiempo. Y le da la oportunidad también a nuevas figuras a perfilarse, porque cuando los procesos se limitan a la formalidad del periodo electoral y no se crean condiciones para que nuevas figuras puedan desarrollarse en el territorio, en el manejo de ideas y discursos, entonces estamos restringiendo de alguna manera la participación. El PLD ayer en la Asamblea del Comité Central lo que da una muestra de madurez en términos de apuesta a la democracia, en este caso primero interna y posteriormente, bueno, en el sistema de partidos políticos. Andrés, con relación al sistema de partidos políticos, las reflexiones que usted hace son válidas de la lógica de la política, pero ¿cómo conciliarlas con una restricción que está establecida en el artículo 41 de la ley 3318, sí, de que este tipo de procesos internos de selección del precandidato deberían empezar, en este caso que nos ocupa, el 4 de julio del año que viene? Entonces, sí, ¿cómo conciliar la realidad con la legalidad? Bueno, la forma de conciliarlo es que nosotros respetemos los tiempos para las categorías formales que da la ley, que es la de precandidatos y candidatos. Pero la posibilidad de que el partido genere esa ruta de que dirigentes que aspiren a la presidencia puedan desarrollar con tiempo sus proyectos es totalmente idónea. Y cuando te vas al mismo marco de la ley, que le da la facultad a los partidos de definir sus propias estrategias, tanto electorales como políticas, también de autoorganización de sus procesos, entonces nos damos cuenta que es legal. Lo único que el PLD tiene que tener el cuidado de no violentar reglamentos y normativas que tienen que ver con la propaganda política, con la irrupción en los espacios públicos que puedan alterar un poco el ambiente social, que es lo que es el espíritu de la ley. Pero mientras nosotros nos mantengamos en ese marco, en esas limitaciones, debemos y tenemos el deber, de hecho, de desarrollar estos proyectos de aspiración presidencial. Ese es el espíritu del protocolo, y vamos a ser lo suficientemente rigurosos para mantener el respeto a esas restricciones que establece la Junta Central Electoral, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental, Andrés, si la hay, del proceso que ustedes están llevando adelante con la selección de estos aspirantes, pienso yo, con la organización de cara al 28, a lo que ocurrió con la selección de Abel Martínez? Y quiero que me des si hay diferencias, porque Abel Martínez escribe una carta al partido en donde señala el pasado 19 de febrero que, según él, ante la Asamblea del Comité Central convocada para este 22, solicita formalmente que su nombre no sea incluido y dice que su nombre no debe ser utilizado para avalar o validar un mecanismo con el cual mantenga una posición, estoy citando textual, institucional distinta. Y habla de que es un proceso que se aparta de la letra de la Constitución y las leyes. Ajá. Bueno, es la interpretación que el compañero Abel ha dado del proceso que hemos llevado. Hemos tenido digamos, una agenda de diálogo
no solamente con él, sino también con los demás aspirantes iniciales, como han sido Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti. En la asamblea de ayer pues se incorporan 4 aspirantes o 5 aspirantes más, pero él ha tenido esa interpretación. Pero a la pregunta que me hace Catherine de el procedimiento que se perfila aplicar, ¿es similar al que aplicamos en el 2022? ¿Es similar o es igual? Sí, Bueno, es el mismo. Yo digo similar porque posiblemente las condiciones del momento, del último trimestre de este año, no sean idénticas a las anteriores y tengamos a lo mejor que tener algunas adecuaciones. Pero el espíritu es el mismo, en el sentido de hacer una consulta a las bases del partido, abierta la posibilidad de que todo ciudadano que no esté incorporado en otro partido quiera también opinar. Entonces vamos a estar abiertos, porque no hay mejor práctica en un partido que sus decisiones fundamentales la ponga en la mesa de la sociedad con el debido respeto y no irrumpiendo en la alteración o no alterando el ambiente social, a ver qué opinan los ciudadanos. Porque una consulta tú la puedes hacer por diferentes mecanismos. La puedes hacer por llamadas telefónicas, sí, la puedes hacer por encuestas, la puedes hacer, pero la consulta que nosotros pretendemos hacer tiene un carácter presencial, o sea, es lograr que las bases del partido, congregadas en puntos específicos, como lo hicimos en la pasada ocasión, dé su opinión, y los ciudadanos que deseen también participar, den su opinión. O sea, en vez de nosotros hacerlo a puerta cerrada. La primaria semiabierta es lo que ustedes buscan. No es primaria semiabierta, porque primaria semiabierta es una categoría legal, sí, que administra la Junta Central Electoral. Esto no lo va a hacer la Junta Central Electoral. O sea, la Junta Central no participaría. No, porque ellos tienen unas competencias, sí, que nosotros también tenemos que respetar. Lo que también esperamos es que se nos respete el derecho como organización, okay, de nosotros hacer nuestras consultas, sin alterar ni violentar el espacio público ni el ambiente social. Pero lo que está pidiendo el PLD es que se le permita el derecho, y lo estamos ejerciendo, de hacer consultas ciudadanas con métodos que sean idóneos. Y en este caso ya lo habíamos hecho y no alteramos absolutamente nada el ambiente del país. Todos lo saben. Pero en aquel momento había unidad, Andrés, en el momento de... Estoy tratando de comparar, sí, los dos momentos para ver cómo el partido lo va a llevar adelante. Claro. Porque en el momento en el que se seleccionó a Abel Martínez, había unidad partidaria de que las cosas marcharan de esta manera. Sí. Ahora estamos viendo que la situación parece ser distinta, porque el principal candidato de su partido hasta ayer, ajá, era Abel Martínez, porque fue el último candidato que ustedes llevaron a la candidatura presidencial, entiendo yo. Claro. Y él está diciendo, yo no voy, porque no estoy de acuerdo en cómo esto se está haciendo. Pero tiene el derecho, después, sí, de incorporarse. Fíjate lo claro que está el PLD. Primero, que todo dirigente tiene derecho de no participar porque tenga una opinión distinta. Es casi imposible que en una organización, cualquiera que sea, religiosa, social, política, tú tengas 100% el consenso, ¿no? La unidad. Sí. En este caso, pues, la mayoría de los compañeros, casi la totalidad del comité central, casi la totalidad del comité político, estuvieron de acuerdo en una posición, y el compañero tiene derecho a disentir, pero no a perder la oportunidad de participar más adelante, como hemos aclarado en múltiples ocasiones, ¿no? Es evidente que el criterio del Comité Central fue de total apertura, o sea, que todo el que quiso aspirar lo incluyeron. Así, exactamente. Usted ve la lista de 8 y ve también, por ejemplo, que hay 2 dirigentes que son poco conocidos, sí, no son muy conocidos a nivel nacional. Pero hay una cosa que no queda clara, y es la posibilidad, que lo mencionó el secretario Johnny Pujols, de que se incorporen más. Sí. ¿Hasta dónde, cuál es el límite de tiempo? Porque se supone que el proceso tiene un punto de inicio y el, sí, punto de cierre, que es cuando se elija, pero en el medio tiene que haber algún plazo. Bueno, para la consulta que haríamos al final de este año, o sea, en el último trimestre, ya está establecido en el protocolo que se va a crear una comisión organizadora de ese proceso.
y ya en el marco de la carpintería del proceso se definirá hasta qué momento, para los fines de la consulta, podrán registrarse nuevos compañeros, porque tú tienes que preparar la logística, ¿no? Llega un momento en que tienes que preparar la logística para poder hacer la consulta. Pero eso no quita el derecho a que después de la consulta, si alguien, en el marco de la ley, como lo establece la ley electoral, entre la consulta y julio, entre la consulta y el periodo ya formal de la pre-campaña, de la inscripción de precandidatos, si alguien, algún dirigente quiere también registrarse para esos fines, lo podrá hacer, porque nosotros no podemos conculcar derechos que están ya resguardados no solamente en la ley, en la misma Constitución, el espíritu de participación. Así es que esa es la ruta que pretendemos llevar para que a final de este año pues podamos identificar esa figura que nos pueda unir a todos los miembros del PLD y a los simpatizantes de cara a la candidatura presidencial del 2028. Andrés, hay que hacer un esfuerzo por entender las interioridades del PLD. Yo me imagino que esto tiene mucho que ver con dinamizar el partido. Algún estratega dijo, vamos a tener el partido dinámico, la candidatura. Yo inscribo lo que dijo Danilo de que no va a haber alianza que impliquen el PLD empeñar su nombre. Me imagino que eso es mandar un mensaje. Estamos nosotros. Pero las elecciones municipales son primeras que las nacionales. Sí, así más o menos habrá un proceso similar para la base de abrir aspirantes, alcaldes, síndicos. Sí, nosotros pretendemos próximamente establecer también una comisión que vaya armando y animando todas las aspiraciones a nivel local. Esas aspiraciones a nivel local no estarán, digamos, supeditadas al proceso que vamos a realizar de la consulta, porque va a ser centrada fundamentalmente en figura presidencial, pero sí vamos a animar provincia por provincia. El mismo presidente Danilo Medina, ya en las asambleas que tenemos provinciales, aborda la necesidad de que los compañeros vayan armando sus proyectos, aquellos que aspiran o a vocales o a directores de distritos municipales, a regidores y alcaldes de municipios, también a diputados y a senadores. O sea, estamos hablando de un gran proyecto que implica la presentación de una buena boleta a todos los niveles para el 2028. Y como bien dices, Nelson, las elecciones locales, que serán primero que las presidenciales y congresuales, ameritan de un gran esfuerzo. El PLD tiene la ventaja de que al estar estructurado en cada unidad territorial, desde los distritos municipales hasta las grandes metrópolis, tiene ya la plataforma para desde muy pronto pues ir identificando a esas figuras, que estaremos, claro, abiertos a que nuevas generaciones, y eso es lo que estamos motivando, pues puedan irrumpir en la arena política. De hecho, cuando ustedes ven los perfiles de los regidores del PLD, de los vocales, se dan cuenta que hay una nueva generación que está emergiendo de dirigentes en cada localidad. Bueno, hay que desearle suerte a ustedes. Sí. Tal vez el camino de Abel era más corto. Abel decía encuesta, 8 meses para hacer campaña. Claro. Y después el que quede puntero en las encuestas. Y salía más barato eso. Ya. Pero ni modo, gracias Andrés. ¿Con qué cédula, Andrés, se va a hacer ese proceso? ¿Cómo? ¿Con qué cédula? ¿Con la nueva, la vieja? No, conforme a lo que la Junta Central, y aprovecho para felicitar a la Junta Central Electoral por este proyecto de cédula que ya comenzó y que en abril ellos han anunciado ya va a llegar a toda la ciudadanía. Ellos van a desarrollar un proceso en el cual la cédula vieja no queda inhabilitada hasta tanto no se te haya entregado la nueva, ¿no? Entonces ya el momento, depende de la velocidad con que la Junta haga su proceso, pues para final el último trimestre veremos cómo armamos eso. Por eso te decía, Catherine, que será similar al proceso anterior, pero tendremos que hacer ajustes conforme al contexto, ¿no? O sea, que ahí podrá votar gente con la cédula vieja, con la cédula nueva, porque
funciona. Esa es la pregunta. Si todos no tienen para ese momento la cédula nueva, Tendrá que pues votar con la entonces sí, haremos Sigue siendo los válido. ajustes necesarios. Sí. Está bien. Suerte. Vamos a la pausa. O con la licencia. La semana anterior tuvimos por aquí a la mayoría de actores de la seguridad social y de las ARS. Todas las campanas hemos escuchado el asunto de la cápita o per cápita diferenciada. Cada sector ha expresado su opinión a favor, en contra, los reparos que se han hecho. Pero vamos a hablar con la cabeza ahora. La CISALRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es un actor fundamental en la decisión que se ha adoptado. Con nosotros, Yesenia Díaz, ella es la directora de aseguramiento del régimen contributivo, y Karina Mena, directora de supervisión y gestión del riesgo. Como hemos debatido tanto el tema, no vamos nosotros a darle demasiado contexto, sino pasar con nuestras entrevistadas para conocer el punto de vista de este ente protagónico en la decisión de las diferencias que se han hecho en la per cápita o cápita. Buenos días, dama. Buenos días. Muy buenos días, Bienvenidas. muchas gracias por este espacio para poder compartir ideas sobre lo que estamos haciendo desde la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. La chiquita, así uno la determina, dicen que es una decisión para favorecer a las ARS grandes. ¿Cómo ustedes interpretan esta decisión? Digamos que esta metodología nueva de asignación de per cápita que ha decidido el Consejo Nacional de Seguridad Social está enmarcada en el contexto de la Ley 87-01. En el artículo 169 se establece eso. Digamos que los riesgos básicos, que ha sido la determinación que ha tomado el Consejo, es la edad y el sexo. O sea, con eso digamos que es completamente objetivo y es algo muy fácil, y la mayoría de los sistemas, incluso nuestra región, toman en consideración con eso. ¿Por qué? Porque a medida que la población envejece, demanda más servicios de salud, y eso incrementa el costo, obviamente, de satisfacción de esas necesidades. Entonces, lo que se está haciendo con esta metodología es tratar de lograr un equilibrio financiero y de dispersar atendiendo ese criterio para garantizar el financiamiento de las personas que más requieren atención en salud. Recuerdo que la posición también de Adimars, porque Adarse está de acuerdo con este nuevo planteamiento, este nuevo procedimiento y método. Mencionaban ellos que además de edad y sexo se emplearan también otro tipo de elementos para variar el asunto del riesgo, ¿no? Y quiero saber si la discusión está totalmente cerrada, entiendo que sí, pero si ustedes evaluaron que además de edad y sexo se pudieran incluir algunas otras características. Por supuesto, siempre es importante para todos los sistemas poder financiar atendiendo al riesgo en salud de la población, y nosotros vamos avanzando en ese camino. Sin embargo, actualmente todavía nuestros datos no son muy fuertes a nivel nacional como para poder determinar cuáles son los riesgos en salud específicos por enfermedad que tiene la población. Entonces, por eso inicialmente comenzamos con edad y sexo, igual como lo han hecho otros países, y prontamente entonces iremos avanzando hacia otros riesgos en salud. Dice esta asociación de pequeñas aseguradoras, Adimars, que van a desaparecer, si no me equivoco, más de 20. Creo que no, son mencionaron. 17 ARS 17. en total. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos observando, por ejemplo, que del gasto en salud hay algunas ARS que, por ejemplo, de 100 pesos que se le entrega desde el Seguro Familiar de Salud, apenas está gastando 43 o 49 pesos en salud. Y lo demás, entonces, sirve como beneficio. Claro, hay un 10% que es de gestión de gasto administrativo que está establecido así en el Seguro Familiar de Salud. Entonces, ¿qué pasa? En esas entidades donde hay un bajo gasto en salud, lo que estamos observando es, por ejemplo, que tienen un índice de masculinidad demasiado pronunciado. Por ejemplo, en el Seguro Familiar de Salud, por cada 100 mujeres tenemos 98.5 hombres. Y en esas ARS, por ejemplo, en algunas de ellas, lo que observamos es que de cada 100 mujeres tienen 147, 143 hombres. Es decir, que tenemos persona masculina y jóvenes
y por eso tiene ese comportamiento de la siniestralidad. Y por lo contrario, en algunas ARS tenemos entonces una siniestralidad, un consumo en salud de 100, de 89, de 95, y lo que estamos haciendo con esta metodología es que lo que se coloca para el financiamiento entonces atienda los requerimientos de la población. Perdón. Sí, no. Algo importante es que de ninguna manera la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales llevaría al Consejo Nacional de la Seguridad Social una propuesta que pudiera llevar al traste o en detrimento al sistema o alguna administradora de riesgos de salud, porque significaría no garantizar los servicios. Vamos a decir que en este caso lo que estaría sucediendo con las ARS es que ese volumen de beneficios que anteriormente tenían no va a ser tan grande como a partir de la modificación del per cápita por riesgo. O sea, ninguna ARS estaría perdiendo económicamente. Y lo que tal vez estarían es ganando menos, que es diferente. Reduciendo margen. Reduciendo el margen. Y la metodología, por ejemplo, garantiza que el 10% de la cápita, que es el que sirve para toda la gestión y apoyo administrativo, se queda igual, independientemente del sexo y la edad de la persona. O sea que con ese criterio se garantiza el funcionamiento de las administradoras. Cuando uno escucha los argumentos de muchas ARS, grandes o pequeñas, parecería que la discusión es estrictamente en torno a la rentabilidad de un modelo, de un negocio. Claro. Desde la lógica de la CISARRIL, en cuanto a garantizar servicios de calidad en materia de salud para la generalidad de la ciudadanía, ¿cuáles han sido los modelos que utilizaron para poder determinar los diferentes tramos etarios y cómo esto va a beneficiar si se implementa a cada tramo etario según los márgenes de recursos que se le ponen para este tipo de cápita? Por supuesto, los servicios de salud están totalmente garantizados para toda la población, antes, durante y después. O sea, para poder analizar financieramente y actuarialmente cada uno de lo que es el per cápita diferenciado por riesgo, pues se tomó básicamente los datos de la población y cuál es su promedio de consumo, la utilización por prestador de servicio de salud, por tipo de servicio, por diferentes situaciones que nosotros analizamos. Entonces, todo esto está totalmente garantizado y de ninguna manera, aunque una administradora de riesgos de salud perciba menos cantidad de recursos por la edad y el sexo de la población, significa esto que la población tendría menos servicios. O sea, todas las ARS están obligadas a seguir garantizando lo mismo que hoy en día se garantiza para la población. ¿Qué pudiera suceder? Bueno, que una administradora de riesgos pudiera negar servicios o limitar servicios, y para eso estaría la superintendencia. O sea, la superintendencia de ninguna manera permitiría, bajo los mecanismos de supervisión, que un afiliado pueda recibir menos servicios que los que recibe hoy. O sea, ya en ese momento, entonces lo que vendrían serían los mecanismos sancionatorios. Este modelo uno desde fuera lo ve razonable, pero ha generado controversia. O sea, hay quejas y reclamos de actores importantes del sistema. Por eso estamos hablando de eso ahora. Entonces me pregunto, ese aspecto no podría ser definido, no podría ser incluido en una eventual reforma a la Ley de Seguridad Social. O sea, no podría ser incorporado en la ley, que se establezca como de manera más clara para que no haya controversia. Es una oportunidad que tenemos como país de incluir más detalladamente eso, pero como comentaba ahorita, está contemplado la cápita diferenciada dentro del marco legal que tenemos hoy vigente, e incluso tenemos experiencia previa. Cuando tuvimos la crisis por la COVID para el año 21-22, se asumió la entrega de un per cápita atendiendo a la diferenciación de los consumos. O sea que ya el sistema ha tenido experiencia en entregar cápita diferenciada. Vamos a ver cómo se llegó a la decisión de variar el esquema. Uno anda en los medios de comunicación viendo las distintas estrategias. Lo primero que dieron un paso al frente fueron las ARS grandes, vamos a llamarle así. Uno dije, viene algo por ahí. Y comenzaron a mover sus teclas. Las otras, las pequeñas, salieron un poquito detrás a explicar sus razones hasta que llegó la resolución. ¿Qué movió a la CISARRIL a hacer la propuesta de modificación? La presión de esos grandes que fueron los primeros que dieron el paso al frente sin que siquiera se estuviera discutiendo eso públicamente.
No, digamos que es el análisis que cotidianamente hace la superintendencia mediante sus mecanismos de supervisión, en donde ha venido evaluando y visualizando un aumento de la siniestralidad en diferentes administradoras de riesgo de salud, en donde la edad y el sexo tienen un impacto importante. Entonces, eso es lo que motiva que vea la superintendencia qué es lo que está pasando dentro de estos aspectos financieros y cómo está impactando a las administradoras de riesgo de salud este gasto. Entonces también observamos que hay otras ARS, como comentaba mi compañera Karina, o sea, donde el margen de beneficio es bastante elevado y básicamente aquí se da un fenómeno muy importante y fueron los traspasos irregulares, o sea... Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegamos hasta acá? Exacto. O sea, ¿cómo ocurre esta suerte de desproporción en virtud de que, bueno, se trata del mismo negocio y se supone que esto es un régimen contributivo? O sea, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se llega hasta acá? Claro. Bueno, algunas administradoras de riesgo de salud durante algunos años habían venido generando algunos traspasos irregulares y precisamente estos traspasos irregulares, cuando lo observamos, se dieron específicamente en hombres jóvenes, o sea, en masculinos y personas jóvenes. ¿Cómo pasa eso? Y fueron comenzando, bueno, ellos comenzaron a utilizar, o sea, se utiliza la figura del promotor de salud, que es la persona que básicamente captura al afiliado, toma los datos del afiliado, engañosamente le dice al afiliado que va a pasar a una administradora de riesgo de salud o simplemente la persona lo detecta en el momento en que ya está en otra RS. Entonces nosotros fuimos viendo como esta tendencia entre algunas administradoras de riesgo de salud y precisamente son estas administradoras de riesgo de salud que tienen una siniestralidad más baja los que habían estado haciendo este proceso. Entonces, al cambiar la estructura poblacional, pues ellas han venido ganando mucho más durante algunos años y hoy en día entonces eso es lo que viene a traer al traste la propuesta que nosotros estamos realizando. Pero es precisamente, y es muy importante anotarlo, que es para garantizar el derecho a la salud, porque si una administradora de riesgos no está financieramente viable, no es sostenible, pues los servicios no se pudieran garantizar. Pero esas prácticas son sancionadas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros incluso, si ustedes revisan nuestra página web, en el último año hemos emitido más de 22 sanciones, digamos que históricas, con unos montos bastante elevados, pero digamos que lo que necesitamos es corregir esas distorsiones que tiene el mercado. Otra cuestión que la superintendencia asumió fue una instrucción que le dio el Consejo Nacional de Seguridad Social en enero 2023, donde se le pedía a la superintendencia preparar este modelo, esta propuesta de modelo de per cápita diferenciado por riesgo, igual por sexo y edad. Esto está ahora mismo, las pequeñas ADIMAR pusieron unos recursos jurídicos de revisión ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Cuál es el estatus de eso? De cara a, ¿qué piensa hacer la superintendencia con relación a eso? No, la superintendencia está atendiendo el tema en el tribunal y todavía sigue su curso. No se ha determinado nada, están en proceso de conocimiento. Hay algo importante y es que si el tribunal revirtiera esta propuesta o esta resolución, los afiliados sí perderían derechos. ¿Por qué? Porque esta resolución 62402 incluyó el incremento de las consultas, que hoy en día, anteriormente se pagaban 500 pesos hasta octubre, hoy se pagan 750 pesos. Se incluyeron 40 nuevos medicamentos a través de la actualización del cuadro básico. Aquí tenemos medicamentos como antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para el Parkinson, medicamentos para la salud podría mental. fallar una parte de la resolución, no la totalidad. ¿El recurso fue a la totalidad de una resolución o a un dispositivo en específico de esa resolución? A la totalidad de la resolución del Consejo. Y por eso es que Yesenia dice que estarían en juego también esas coberturas. Beneficios. Igualmente, por ejemplo, hay un cofinanciamiento para la medicación y el tratamiento de VIH y tuberculosis, que también es una prioridad a nivel nacional, y todo eso se vería en juego. Bueno, es posible que en la modificación de la ley se incluyan algunos aspectos que toquen a la superintendencia, porque en el debate de SENASA oí decir de por qué la superintendencia no se dio cuenta que eso estaba ocurriendo y se le dijeron es que no tiene mecanismo preventivo, es que trabaja ya sobre la base de los informes que le presentan. Quizá para evitar del futuro debieran darle más garra en la modificación de la ley, digo. Claro. Sí, nosotros pensamos que esa es una gran oportunidad de mejora que tiene
el marco legal nuestro. Sin embargo, con lo que tenemos en la actualidad, digamos que podemos hacer mucho. Y de hecho, tenemos caso hoy por el trabajo que hizo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Evidentemente, siempre todos los procesos son perfectibles y tenemos retos como Seguro Familiar de Salud y como Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, se dispararon alertas dentro de la superintendencia que fue que llevaron a estas investigaciones. Ustedes saben que por instrucción del presidente ha sido Miguel Seara Jacto quien ha denunciado ante el Ministerio Público. Hemos estado trabajando con ellos. Nosotros seguimos, digamos que monitoreando no solamente a SENASA, sino al resto de todas las ARS y haciendo las supervisiones también en el otro seguro, en el seguro de riesgos laborales. Bueno, nos quedarán algunas preguntas, pero sin embargo se nos ha ido el tiempo. Les agradecemos a ambas por habernos acompañado en esta mañana. Ahí están todas las posiciones servidas en Despierta con CDN. ADARS, ADIMARS, CISALRIL y el pleito está también en los tribunales. Así que esperaremos si hay respuesta también en ese ámbito y les agradecemos de una vez más por estar acá con nosotros. Vamos a irnos a pausa y ya regresamos con más. 53 minutos, vamos con Diego Sosa, nuestro analista económico, para tocar un tema que afecta a muchas áreas, sobre todo la financiera, y él nos va a hablar de si es mejor enseñar que ayudar. Adelante, Diego. Muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza en CDN, Canal 37 o en el canal de YouTube de CDN. Hoy traigo este tema, ¿quién progresa más, al que le ayudan o al que le enseñan? Yo tengo una gran tengo una gran, algo bueno para mí, o sea, para mí, no virtud, porque, tengo algo bueno para mí, que es que vivo de la enseñanza. Y digo que es algo bueno porque cuando yo doy, no estoy repartiendo, no estoy compartiendo, sino que estoy multiplicando. No es lo mismo dar un pan que tengo y dividirlo, sino que puedo dar enseñanza para que te ganes el pan. Y esto viene porque nosotros estamos viviendo una época donde los gobiernos de muchos países se han dado a la tarea de ayudar a la gente no a progresar, sino a salir de la pobreza mes a mes. Cuando digo a salir de la pobreza mes a mes, es porque las personas tienen un índice, eso está en los números, tanto por ciento de la canasta familiar, etcétera, pero existe un número. Y para que las familias puedan estar por encima de ese número y ya no salir como pobreza extrema o pobreza, le damos algo. En República Dominicana es muy típico la luz, el bono gas, el bono luz, el supérate, el solidaridad, tantos programas que han habido. Muy pocos de ellos enseñan, muy pocos de ellos están hechos para enseñar. Sí los hay. Pero la gran mayoría es para una cantidad de personas que lo único necesario es que pasen del umbral en el próximo corte de la estadística. Y si nosotros queremos progresar como país, lo que tenemos es que enseñar. Si nosotros queremos progresar como personas, lo que tenemos es que aprender. Lo digo en un ambiente muy complejo, que es un año muy complejo, un año donde las guerras no han parado, un año donde las guerras parece que se van a multiplicar. Estamos teniendo que Europa va a defender a Groenlandia porque Groenlandia está siendo deseada por un gobierno por ahí y dice que la va a tener o la compra o se la quitan. Entonces ya estamos viendo que hay unos roces, unos tambores de guerra entre dos socios comerciales demasiado importantes como son Europa y Estados Unidos. Eso va a repercutir en todo el mundo en la economía, porque más aranceles, más enemistades, más... Por eso lo importante ahora no es que me den dinero para yo lograr pasar del umbral de pobreza, sino que me den la oportunidad de aprender. Y esa oportunidad de aprender no hay que buscarla en dinero, porque en YouTube está lleno de información para aprender. Si eres jardinero, hay muchas informaciones para saber cómo hacer injertos, cómo cortar, cuándo cortar, etc. Para sembrar y tener frutos. Si eres banista, hay muchas cosas por aprender. Si eres oficinista,
y estás en el área de ventas, hay muchos cursos de ventas, muchas informaciones de ventas. Hay demasiado que aprender gratuito. Claro que no es gratis, tienes que ver anuncios, sí, porque cuando te dicen que es gratis, el costo eres tú, tus datos, etcétera. Pero me refiero a que no tienes que estar buscando dinero para aprender cosas. Hay demasiado que aprender. Yo tengo cursos y están algunos hasta gratuitos en la plataforma Udemy, donde usted va y hay muchos cursos gratuitos y hay otros cursos por un nivel de precio muy bajo que usted puede aprender cosas. Y estamos en un momento de aprender para nosotros tener un buen año, porque le vamos a dejar el mal año a los que no quieren aprender. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN. Bueno, pues gracias, Diego. Gracias por ese importante comentario que nos hace. Y creo que contigo nos vamos hoy. Será hasta mañana. Cuídense. Aquí quedó esto. La silla vacía se va a llamar este programa ahora. No, está bien, eso está bien.